Bueno, ingresamos al bloque final de este diálogo que mantenemos con la joven dirigente de FUESIS e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Abigail, tu trabajo, más allá del sindical, sos cajera de supermercado, ¿verdad? ¿Alguna vez cuando fuiste al supermercado pasaste por la caja automática y no por la caja donde hay otra compañera tuya? Bueno, yo voy a apelar a mi sinceridad como siempre y voy a asumir que sí, y que incluso cuando vas a determinada cadena de supermercado hay una parte de frutas y verduras donde en realidad no queda de otra que pasar. Claro. Eso nos está... Tal vez es la parte del ingreso de la tecnología donde en realidad uno lo siente más en el supermercado, ¿no? O por lo menos lo ve, ¿no? Claro, porque en realidad el impacto de la tecnología y el ingreso de la tecnología ha supuesto modificaciones en varias áreas productivas del país. Nosotros el otro día hablábamos con dos compañeros del secretariado que tiene que ver con que donde hubo mayor ingreso de la tecnología es la parte agro. Inclusive durante los últimos años en el sector del medicamento. Entonces hay muchísimas ramas de actividad. Bueno, ahora también hay determinadas máquinas en la construcción. Entonces hay líneas de producción incluso en algunas ramas de actividad que se han modificado sustancialmente. Lo que sí ocurre es que hoy lo vemos más en el supermercado porque todos vamos, claro, entonces ahora uno se encuentra con las practicajas o con las cajas inteligentes como se le dice, y también se encuentra con todo el sistema de autoservicio en la parte de frutas y vegetales. Entonces en realidad es como que la gente empieza a reaccionar. Y la pregunta es, esos puestos que ocupaban trabajadoras, por ejemplo, o trabajadores, ¿se perdieron o fueron de alguna manera reformulados sus tareas y están trabajando dentro del supermercado, pero en otra actividad? Bueno, para nadie es novedad hoy que en realidad se perdieron tantos miles de puestos de trabajo. Nosotros en la última ronda de Consejo Salario de parte del sector empresarial se nos presentó un informe realizado por una consultora para ellos que establecía que del 2014 al 2018 en el sector supermercado se habían perdido 4.000 puestos de empleo. Un informe realizado por una consultora que ellos solicitaron. ¿A nivel del país o solo Montevideo? A nivel de ellos y basándose en datos de grupos de cadenas de supermercado nacionales. Entonces, 4.000 puestos de trabajo. ¿Por qué son esos 4.000 puestos de trabajo? ¿Solamente por el ingreso de la tecnología? No. También han sido egresos de puestos de trabajo que no se han retomado personal. Claro. Entonces, en realidad hay varios aspectos en este asunto. O sea, inclusive hay números que crecen en función de inclusive incentivos que dan las empresas para que los trabajadores hacen despido. Porque frente a la compra de un grupo económico a otro, el sistema de incentivos por despido existe. Después, en realidad, el ingreso de la tecnología ha supuesto que en realidad hay como lugares donde en realidad hay figuras que ya no están. Era como recién hablábamos. Hace unos días se dio como reapertura a un comercio que en totalidad su línea de cajas es Practicajas. Entonces, acá en realidad, y mucho antes tal vez del ingreso formalmente de estas cajas, fue si ya venía conversando y ya venía trabajando y viendo experiencias en otras partes del mundo de cómo se venía el tema del cambio tecnológico, y nosotros en realidad lo que nos planteamos fue no solo preocuparnos como hacen varios sectores de que se preocupan por el empleo, pero en realidad cuando uno les dice para sentarse a generar políticas de empleo o a discutir sobre empleo no aparecen, sino que agarramos y decimos, bueno, en realidad hay lugares donde se pueden perder puestos de trabajo, sí. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Que tal vez están en un área de atención al cliente que seguramente puede llegar a desaparecer, o este servicio puede llegar a desaparecer. Bueno, entonces lo que hay que hacer es reconvertir a ese trabajador. Sí, correcto. Y a través de una capacitación adecuada, porque inclusive hay capacitaciones que se siguen dando, pero tal vez son muy tradicionales, ¿no? Hay algunas que son ampliamente necesarias, pero hay algunas que son muy tradicionales. Y en realidad el punto es que hay que revisar cuestiones vinculadas a las categorías, a las tareas, y FUESIS en realidad tiene hoy un proyecto de análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el sector comercio de servicios, también en conjunto con INEFOP. ¿Cuándo se va a conocer el resultado de este proyecto, por ejemplo, tiene una primera etapa que tiene que ver con un tema de acercamiento, de encuestas, de detectar de detectar cuáles son los sectores que pueden llegar a tener mayor impacto, y después tiene una segunda parte que tiene que ver con todo el tema de categorías y la capacitación, cuál y para qué lugares primero,
Entonces, ese proyecto, que es un proyecto integral de 2 años con INEFOP, en realidad, para empezar, tiene un equipo de compañeros y de compañeras vinculadas a determinadas áreas también estratégicas de la federación, la seguridad, porque uno dice, bueno, la seguridad, pero su guardia de seguridad no, pero hay mucha cuestión ahora que se maneja a través de un celular, porque está creciendo la seguridad electrónica, y tenemos compañeros vinculados a las TICs, compañeros vinculados a tiendas, entonces va sumando, armas un equipo y obviamente desarrollás toda una política también de acercamiento para los trabajadores y para los delegados, primero, para que se involucren en el tema, para que tengan conocimiento, para que estén preparados y para que también den información y transmitan certezas o tranquilidades a los trabajadores, ¿no? Esto, el futuro del trabajo no quiere decir que en realidad todos vamos a ser reemplazados. Pero obviamente cuanto más tecnología haya, obviamente van a haber lugares donde comúnmente uno se encontraba con una persona que ya no va a estar. Claro, hay que romper el círculo vicioso ese que puede significar en nuevas tecnologías, gente que se queda sin trabajo, no se prepara, no ingresa. Ese es el círculo que hay que romper de manera tal de que quizás se quede sin ese trabajo pero consiga otro. Sí, por supuesto, y eso tiene que ver con la reconversión y con Totalmente. la capacitación. Y también en realidad entender que van a haber incluso puestos de trabajo que hoy no sabemos que existen y que seguramente hay chicos y chicas que hoy están en la escuela o en el liceo que seguramente van a trabajar en esas áreas, y que incluso también hay una cuestión vinculada a que hay puestos de trabajo que se pierden, sí, pero hay otros que se generan. El problema es si realmente nosotros estamos capacitando a los jóvenes y a los niños para esos puestos de empleo, para esas tareas, para esas carreras técnicas. Esa también es otra discusión que se tiene que también dar en otros lugares. Sí, estamos hoy ingresando, digamos, a pocas horas de lo que es las elecciones internas de este fin de semana, y seguramente este debería ser uno de los grandes temas de campaña, ¿no? No sé si está en los primeros temas de la agenda, pero debería ser el futuro del trabajo. ¿Qué va a pasar con nuestros empleos? Mencionaste, perdón, pero no me dijiste todavía qué tiempo les va a llevar esa tarea o cuándo puede estar pronta. 2 años. 2 años. ¿Y no tienen miedo que en esos 2 años cambien muchas cosas también? No. Sin duda que van a ir cambiando. Claro, porque hay un diagnóstico primario y luego sobre las áreas a trabajar. Sí, por supuesto. Incluso nosotros entendemos de que dentro de todo hay algunos sindicatos que ya venían trabajando en el tema y todo, pero que estamos acompasando el cambio. Podríamos haber estado un poco más. Es fácil con el diario del lunes. Claro. Ahora que tenemos el diario del lunes, ahora que tenemos las ideas, ahora que tenemos el equipo, lo que hay que hacer es desarrollar el trabajo que sea necesario para que sea el menor impacto, de pérdida de puestos de empleo, o que en realidad no haya tantas excusas para sustituir a los trabajadores y a las trabajadoras, que también puede haber un hecho por ahí. Y también pensar en si el ingreso de la tecnología favorece nuestras vidas y cómo las favorece. Si en realidad se puede llegar a generar la reducción de la jornada laboral, que también incluso es algo que se está analizando en la comisión, en OIT. Hay un documento en realidad que hace recomendaciones a los estados, a los empresarios, a los sindicatos. Y en realidad ofrece un montón de datos que algunos son alarmantes y otros generan preguntas que todos nos deberíamos estar haciendo. Uno es la reducción de la jornada laboral, y otro si es con el ingreso de la tecnología, con el ingreso de nuevas modalidades de trabajo, si no se están reproduciendo algunos trabajos que en realidad son de otro siglo. Me perdí ahí. Claro, por ejemplo, para nosotros hoy es común agarrar una aplicación desde el celular y hacer un pedido y que venga alguien que está en una bicicleta o algo. ¿Qué está puesto ese trabajador? Claro. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? ¿Cuántos son los trabajadores que en realidad en determinadas formas de trabajo no tienen determinados mecanismos de protección? Inclusive te lleva hasta a discutir todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Claro. Entonces, hay un montón de aspectos que uno tiene que abordar y acompasando el cambio. El avance tecnológico, pero para ser utilizado pensando en el futuro y no con herramientas del pasado. Si en realidad el avance tecnológico genera mayor avance para la humanidad, es fantástico. Claro. Pero si en realidad solo sigue generando que se siga concentrando la ganancia y el capital solamente en determinadas manos, no hay nada bueno atrás de ese avance. Claro, cuando empezamos a hablar del trabajo del futuro mencionaste de la experiencia internacional.
¿Qué indica esa experiencia en otros países? Bueno, en realidad nosotros la otra vez estábamos hablando incluso de que hay en países donde en realidad incluso recién ahora se están empezando a registrar focos de pérdida de puestos de empleo. Uh-huh. Pero en realidad hay países que han acompasado este avance tecnológico. Obviamente que tal vez a una persona le podría resultar extraño que Uruguay se compare con otros países, sobre todo Europa. Uh-huh. Pero en realidad no es tan extraño, incluso por el tema de inversiones, por el tema de cómo se desarrollan determinadas actividades en el país, que uno vaya teniendo un intercambio y vaya viendo qué modelos se están aplicando en otras regiones del mundo para entender qué es lo que puede llegar acá, en corto plazo y en un largo plazo también. Uh-huh. ¿Y en ese contacto también con otras centrales sindicales? Sí. Se habla, se conversa, se pide datos, incluso ahora en FUESIS lo que vamos a intentar es planificar un encuentro internacional uh-huh. donde estén viniendo compañeros y compañeras representantes de las distintas organizaciones y también vinculados a estas nuevas formas de trabajo de otros países, que lo tenemos planificado en el entorno de septiembre, para inclusive hacer toda una presentación que tiene que ver con nuestro proyecto FUESIS Cinefop, y además también para que los trabajadores visualicen, tal vez por parte de otros compañeros y otras compañeras de otros países, cuál ha sido el impacto real que ha tenido en sus lugares de trabajo. Y en el caso de FUESIS, ¿cuáles son las herramientas de capacitación que plantea? ¿Y quién se hace cargo de esa capacitación? Bueno, nosotros entendemos que el mejor ámbito para capacitarnos sigue siendo el INEFOP a uh-huh. nivel, tripartito. Sí. Ahí en realidad lo que insistimos nosotros es que hay que revisar qué tipo de capacitaciones y para quiénes, claro. ¿no? Que esas también deben ser focalizadas, que era uh-huh. lo que hablábamos. Y después también hay una capacitación interna que se da en FUESIS que tiene que ver con analizar el mundo del trabajo, su marco de relaciones y los cambios que ha tenido, pero es una cuestión más bien formativa, interna para los delegados, las delegadas y los dirigentes sindicales, como también existe a nivel del PIC-CNT, uh-huh. que eso también ayuda muchísimo, pero a nivel más bien organizativo. Bien, ¿cómo te has sentido durante este año? Ya lo comentaste, pero ¿cómo se ve Abigail Puig de aquí en más? O sea, ¿parada en dónde? ¿Manteniendo en su actividad sindical? ¿Buscando quizás el futuro en la actividad política? No, en realidad yo creo que yo soy del concepto, como algunos compañeros y compañeras, de que los puestos que ocupamos son circunstanciales. Uh-huh. Eso significa que hoy podemos estar y mañana no, que eso depende de muchos factores, inclusive hasta de las propias definiciones personales que uno pueda tener o de las propias definiciones que tome la organización sindical. Yo soy muy respetuosa de las estructuras, tanto de las sí. políticas como de las sindicales. Yo no pertenezco formalmente a ningún sector político. Sí. Mi tarea está abocada a nivel sindical. Yo entiendo que en realidad, o sea, nosotros todos podemos militar en donde nos sintamos cómodos uh-huh. y tener una ideología y todo eso, pero a veces hay compatibilidades que no se dan formalmente uh-huh. y a veces uno tiene que tomar partido. Y si a mí hoy me preguntan por dónde tomo partido, yo tomo partido por la organización sindical, porque incluso creo que desde las organizaciones sindicales es de donde se pueden generar cambios y empujes que realmente pueden transformar. Más allá de aspiraciones personales totalmente lícitas y razonables que pueda tener cualquier persona. Por supuesto que pueden haber cuestiones personales, pero cuando uno pertenece a un colectivo hay aspectos personales que quedan en un segundo plano, uh-huh. Si uno realmente entiende que pertenece a una organización colectiva. Claro, y ese crecimiento tuyo lo ves dentro de la organización sindical. Es que en realidad lo mejor que le puede pasar a un dirigente sindical, primero es generar cuadros de relevo, uh-huh. y lo está diciendo alguien con 34 años. Lo mejor que te puede pasar es que hayan relevos en tu lugar de trabajo, en el sindicato de rama al cual perteneces o en la propia organización central sindical. Pero además lo mejor que te puede pasar es que siempre dejes algo mejor de lo que vos te encontraste cuando llegaste. Uh-huh. Y que realmente lo que te haga irte tal vez del sindicato es que otros compañeros y otras compañeras fueron asumiendo responsabilidades y se fue dando de hecho eso y no tal vez irse sintiendo que uno no cumplió la tarea. Uno tiene que ser
responsable de las tareas que asumen. Claro, hay un natural recambio generacional que presenta determinados desafíos también. ¿Cuáles son esos desafíos, a tu entender, que tiene hoy la central sindical? Y hoy los desafíos son todo lo que tiene que ver con, bueno, va a ser un año muy particular, ¿no? Pero tiene que ver con profundizar cambios en realidad que tiene que ver con generar las condiciones para que los uruguayos y las uruguayas estén mejor. Pero no solamente en un tema del trabajador y la trabajadora en sí, sino en un tema de la articulación con otras organizaciones. El movimiento sindical, uno de los mayores desafíos que tiene hoy es entender que no puede solo, tiene que tener aliados. Y los aliados históricos, como pueden ser los estudiantes, los jubilados, los cooperativistas, se tienen que sumar también las organizaciones vinculadas a lo ambiental, los colectivos feministas. Entonces se tiene que armar un marco o un campo más grande en realidad, que no precisamente nos va a tener en la primera fila. En algún momento capaz que nos toca ir de atrás. Bueno, muy bien, veremos. Transcurrirá el tiempo. Gracias, Abigail. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Nosotros nos encontramos, amigas y amigos, el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.